dejo de ser cura si un pastor protestante me muestra donde dice María tuvo más hijos o estos son los hijos de María. Eso no existe. Soy cristiano, tengo 10 años de ser cristiano protestante, así como usted nos llama. Soy evangélico. ¿Usted se considera oveja o se considera pastor? No, soy un siervo del Señor. La palabra del Señor, no me considero pastor. Eso sí, no estoy con de diezmo ni nada de eso. Yo no. Pero predica la palabra de Dios en una congregación. Predico la palabra a una Yo congregación. no entiendo por qué cuando están al lado mío les da pena decir que son pastores. No. Yo no sé, yo no entiendo. Les da pena decir que son pastores. Pero predican la palabra de Dios en una congregación. No hay problema. Yo quisiera preguntarle al padre Víctor acerca de que si María tuvo más hijos o no. Queremos aclarar por medio de la Escritura, ¿verdad? Si María en verdad pues tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Sí, gracias por su pregunta. Esta pregunta es muy importante. Esa pregunta es la que hace temblar a muchos católicos. Y es una pregunta que es necesario que nos la planteemos. Porque así como muchos hermanos en el mundo que se llaman cristianos, para decir que ellos vienen de Cristo, afirman lo que no está en la Biblia. La pregunta que él me hace, así como está, María tuvo más hijos, eso no existe en las Sagradas Escrituras. Ni él, Martínez, ni ningún pastor evangélico en ninguna parte del mundo lo puede comprobar con la Biblia. Es más, fui a Estados Unidos, a la cuna del protestantismo, y le dije, dejo de ser cura si un pastor protestante me muestra donde dice María tuvo más hijos o estos son los hijos de María. Eso no existe. Solamente que hay alguien que un día se le ocurrió decir que María tuvo más hijos, porque encontraron en la Biblia que la Biblia habla de hermanos de Jesús. Y entonces yo dice, por lógica y razonable, si la Biblia habla que son hermanos, es porque son hermanos carnales. Y de ahí no lo saca nadie. Pero estaría bien que ellos dijeran que son hermanos de Jesús, estarían hablando la verdad de la Biblia. Pero cuando ellos dicen son hijos de María sin que esté en la Biblia, entonces comienzan a enseñar mentiras. Para mostrarle que no son hermanos, a pesar de que la Biblia dice hermanos de Jesús, lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15 versículo 5. Habla que Jesús tuvo más hermanos, que no fueron 5 ni 6 ni 7 como dicen los protestantes, que fueron más. Y ustedes van a sacar cuenta, van a sumar, restar, multiplicar, dividir y van a ver si son hijos de María. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. No eran 5, no eran 6, no eran 7. Eran más de 500 hermanos. Si hermano significa hijo de María, yo le pregunto a él o a cualquier protestante, ¿podrían ser hijos de María esos 500? No son hijos de María. Pero entonces, yo simplemente le puedo demostrar que, con ejemplos bíblicos de la Biblia Reina Valera, que cuando la Biblia habla de hermanos, no significa hijos carnales de María. Pero luego, señor cura, ¿y dónde dice la Biblia que María tuvo un solo hijo? Solo a Jesús. Yo se lo puedo mostrar. Y no le doy una cita, le doy varias citas. Primero, San Lucas, capítulo 1, versículo 31. Según San Lucas, ojo, y San Lucas no conoció a Cristo. San Lucas vino después que Cristo ya había muerto. Él comienza a investigar y escribe, póngale unos 30 años después que Cristo había muerto. Y San Lucas viene a decir que María va a dar a luz un hijo. Escuchamos cómo dice. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. No dice 2 ni 3, un hijo. Luego, San Mateo, a ver cuántos hijos, según dice San Mateo capítulo 1, allá el versículo 21, por ahí, 21. Y dará a luz un hijo. Dará a luz un hijo. Pero esto es lo que el ángel le dijo a la Virgen María. Pero ya estaba profetizado, los protestantes también creen en los profetas, y es palabra de Dios. En Isaías 7:14. Isaías 7:14 estaba profetizado de que la Virgen iba a dar a luz un hijo. Si la Biblia dice que un hijo, y la Biblia dice que así fue, ¿cómo es que los protestantes le meten más hijos a María? Vamos a ver. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Más de 500 años antes de venir Cristo, ya había sido profetizado que daría a luz un hijo. Mateo 1:23 dice que eso se cumplió al pie de la letra, como lo había dicho el profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Un poquito más atrás para que se dé cuenta donde dice que se cumplió. Todo esto aconteció para que se cumpliese. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Lo dicho por el Señor por medio del profeta. No el diablo, el Señor por medio del profeta. Se cumplió. ¿Qué es lo que se cumplió? Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Listo. Entonces, si la Biblia presenta que es un hijo, nosotros no podemos decir que tuvo más hijos. Además, también podemos ver en la vida de Jesús, que Jesucristo, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo del 13 en adelante, cuando Herodes quiere al niño, él toma
al niño y a su madre y se van a Egipto. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. No tenía más hijos. Bueno, pero es que estaba recién nacido, perfecto. Agarra al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Cuánto tiempo va a quedar en Egipto? Vamos a ver. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para... Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Entonces tomó a la madre y al niño, estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Más antico va a decir que cuando le dijo que regresara, tomó al niño y a su madre. Fíjense, estuvo hasta la muerte de Herodes. Si usted y yo recordamos, ¿se acuerda que Herodes mandó a los niños menores de 2 años? Entonces Jesús ya tenía 2 años y se fue hasta la muerte de Herodes. Según dicen, Herodes murió 2 o 4 años después de que habíamos los niños. O sea que estuvo en Egipto cuando tenía 2 años, 3 años, 4 años. Pongámosle ahí para que los protestantes no sufran mucho. Pero algunos dicen que fue 4 años después de que murió Herodes. Y estuvo hasta la muerte de Herodes. Entonces quiere decir que los hermanos de Jesús nacieron en Egipto, porque la mujer judía paría cada año. Usted lo ha de saber, cualquiera lo sabe. Cada año. De modo que cuando se fue a Egipto debería haber un hermano más, porque ya eran 2 años. Y tomó al niño a su madre, está bien. Pero se fueron a Egipto hasta la muerte de Herodes. 4 años después, vamos a ver cuántos niños estaban. 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate. Vamos a ver, atención, Lupita. Toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Si tenía 4 o 6 años, ¿cuántos niños deberían estar ya? Mínimo 4, para no ponerle tanto. Y entonces, ¿por qué dejaron los otros hijos en Egipto? Porque solamente tomó al niño y a su madre. No tenían para pasar para lo demás. Bueno, está bueno el chiste, Pero usted va viendo que la Biblia es clara. Tomó a su madre y al niño y volvieron otra vez. Pero no solo eso. Dice la Biblia que cuando el niño tenía 12 años, Lucas 2, 40 y... por allá en el 42 o 43, por ahí, o 45. El niño tenía 12 años y se perdió en el templo. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y los hermanos, ya tenía 12 años. Los otros hermanos tenían que tener 11, 10, 9, 8, 7, porque las mujeres judías parían cada año. Pero, ¿y los otros niños? Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron un camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: aquí está, vamos a ver si tuvo más hijos. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado. ¿Y los demás hermanos? Luego, cuando Isaías profetizó, 7:14, que Isaías profetizó, dio cómo era que usted y yo íbamos a saber que iban a ser el Mesías. ¿Cómo vamos a saber el Mesías? El día en que una mujer judía para un niño, ese es el Mesías. ¿Cuántas mujeres judías parieron un niño? ¿Cómo sabemos quién es el Mesías? Debería haber una señal, y yo tenía que decirle al pueblo: cuando ustedes vean esta señal, es porque ha nacido el Mesías. Nosotros sabemos que Jesús es el Mesías porque la mujer que lo parió es virgen. Y esa era la señal para distinguir al Mesías. Para los protestantes que dicen que María tuvo más hijos, entonces Jesús no es el Mesías. Porque para ser el Mesías debería nacer de una virgen. Ya está escrito y lo leemos. Isaías 7:14, ya lo echas. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aquí está la señal. A una mujer que tenga marido va a tener relación y va a parir un hijo. Y es el Mesías. Entonces no sabemos porque eso sucede normalmente. ¿Cuál es la señal? He aquí que la Virgen... Ahí ya comenzó la señal. La Virgen... ¿Qué pasa con la Virgen? Vamos a ver que es virgen antes del parto. La Virgen... concebirá. Ahí está, virgen antes del parto. Virgen cuando concibió. Sigue siendo virgen. La Virgen concebirá. Ahí está la señal. Pero no hay un punto y aparte. No dice la Virgen concebirá. Listo. Entonces, es virgen antes del parto. La señal es que nunca se había visto que una virgen quede embarazada. Pues aquí dice, la señal es, cuando ustedes vean que una virgen quedó embarazada, punto, esa es la señal. Pero ahí no hay un punto y aparte. Aquí hay una I, y la I significa, la señal no ha terminado, la señal continúa. La virgen quedará embarazada y vamos a ver si la virgen va a parir. Y dará a luz un hijo. Virgen después del parto. El día en que el mundo vea a una mujer que quedó embarazada y parió un hijo y siga siendo virgen, ese día podemos gritar, Jesús es el Mesías. Tengo las pruebas, la señal que Dios dio se cumplió. Por eso Mateo dice, todo esto se cumplió, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho Dios por boca del profeta Isaías. Nosotros lo creemos, nosotros lo exponemos con capítulos y versículos.
Y los protestantes verán si lo creen o no lo creen. He dicho, caso cerrado. Bueno, más claro, ni el agua. Ahí sí, como dice el padre Luis Toro, si quieren creer, bueno, y si no, pues, ¿qué podemos hacer? Aparte, hay otro donde el padre Luis Toro demuestra de otros supuestos hijos de María, que dice que son hermanos de Jesús, pero no dice en ningún momento que no son hijos de María. Y donde el padre Luis Toro, con capítulos y con versículos, le saca a las mamás de esos supuestos hijos de María y hermanos carnales de Jesús. Le saca a su mamá y por supuesto que no es la Virgen María, ¿verdad? Ahora bien, a lo que me quiero ubicar yo, ¿cuál es la gana de nuestros hermanos separados? ¿No se han puesto a pensar que no tienen contento a Jesús con todo lo que exponen? No, es que si vivieron juntos José y María, pues de plano, ¿verdad? ¿Por qué tienen ese pensamiento tan, se puede decir, tan malévolo, tan sucio, tan turbio? La Virgen María era una mujer santa, es una mujer santa. Y Jesús tenía que nacer de una mujer santa. Y Jesús tenía que estar en un lugar santo, en un hogar santo, en una familia santa. José era también otro hombre santo, ejemplo de santidad. Tenía que estar rodeado de santidad. Aparte, nuestro Señor Jesucristo tenía que nacer de una mujer de un vientre sin mancha, de una mujer pura, de una mujer que el mismo Dios preservó del pecado para que pudiera nacer por medio de ella. De lo contrario, no podía estar Dios, Jesús, habitando en una mujer pecadora. Cuando el ángel le anuncia, pues, y se hace la concepción de Jesús, que es Dios, no podía estar en un vientre con mancha, no podía estar en una mujer pecadora, ya que la madre transfiere el pecado al hijo. Y este era el pecado original que traía por Eva, pero no. María fue preservada de ese pecado que cometió Adán y Eva. Ahora dirán, no, pero es que la cosa es quitarle el mérito. Miren, es lo que verdaderamente odia a la Virgen María, es el demonio. Y eso no lo podemos ni discutir. Pero todos estos hijos de la serpiente antigua, que es el demonio, ¿quiénes son? Pues los que también persiguen a la mujer, a la madre de Dios, a la madre de Jesús. Amemos a María, pongámosla en el lugar donde tiene que estar. Claro que por supuesto que el principal es Jesús. Eso nadie lo quita. Eso nadie lo quita, que el principal es Jesús. Pero también hay que darle mérito a María, gracias al sí de María. ¿Qué hubiera pasado si María dice que no cuando el ángel le anunció? No, yo no quiero, hubiera dicho ella. Pero no, estuvimos en un hilo así, se puede decir, esperando la respuesta de una mujer de 15 años. Para ver si por medio de ella nacía Jesús. Ya decía San Luis María Griñón de Montfort, si no me equivoco, que decía, ¿acaso honrar, amar y venerar a María nos aparta del amar y adorar perfectamente a Jesús? ¿No? ¿Acaso forma bando ella aparte? Esa parte, ella es una desconocida. ¿O Jesús se molestaría por nosotros amar a María? Claro que no, claro que no. De hecho, al pie de la cruz, Jesús se la entrega al discípulo amado. Si nosotros queremos ser como el discípulo amado, pues también tengamos a María por madre. Y de hecho hay muchos católicos que todavía tienen como un cierto desprecio a María. Y no creo que tengan contento a Jesús. Claro, todos sabemos que el principal es Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Pero amemos a la Virgen María, no le quitemos el mérito. Si Dios la eligió como madre, imagínense, Dios hubiera podido haber nacido de diferente manera. Dios hubiera podido haber bajado del cielo ya a la edad de 30 años o ya hecho hombre. No, pero quiso estar en un vientre sin mancha, quiso ser cuidado por una mujer y esa fue la Virgen María. Quiso que también la Virgen María estuviera al pie de la cruz, o sea, en todos los instantes de su vida, Jesús y María estuvieron juntos, sobre todo en los más importantes, en su nacimiento, en su visita, cuando se pierde y lo halla, cuando lo estaban crucificando, en todos los momentos más importantes y más significativos en el Evangelio, María estuvo. El primer milagro, ¿cómo fue que lo hizo? Con una simple insinuación de María, llegó a Jesús a anticipar sus portentosos milagros. Por eso, como católico, usted debería de leer el libro La verdadera devoción de la Virgen María, para que vea qué importante es tener esa devoción. Si no, díganme, el Padre Pío, esto es para los católicos, díganme el Padre Pío, ¿acaso no tenía una gran devoción? El Santo Cura de Ars, Santa Faustina Kowalska y muchos más grandes santos siempre fueron buenos y grandes devotos de la Virgen María. Eso deberían de tenerlo muy consciente y muy atento deberían estar no solo los hermanos separados, sino sobre todo los católicos. Que Dios me los bendiga, pues, y la Virgen me los cura con